Chris lleva a su pequeño hijo Christopher a la escuela cada mañana. Son solo él y su hijo, caminando por las calles grises de San Francisco, tratando de parecer normales, tratando de ocultar que las cosas no van bien, porque aunque no lo parezca, Chris es un vendedor ambulante, un hombre con sueños, con educación, con esperanza, pero atrapado en una lucha diaria por sobrevivir. Este vende un artefacto médico, un explorador de densidad ósea portátil. Suena importante, casi futurista, pero en realidad es una máquina muy cara y muy difícil de vender. Un vagabundo incluso le pregunta que si es una máquina del tiempo, y Chris sonríe como si por un segundo quisiera que lo fuera, y que lo llevara un tiempo en el que todo estuviera bien. Con solo vender 2 de esos aparatos al mes podría pagar la renta, la escuela de su hijo y un poco de comida. Pero el gran problema aquí es que hace tiempo que no vende ninguno. Cada día camina de hospital en hospital cargando esa enorme caja blanca, tratando de convencer a doctores de comprar algo que nadie necesita. En casa la situación no es mejor. Su esposa Linda está agotada. Esta trabaja turnos dobles en una lavandería industrial. Apenas duerme, apenas sonríe. Y además discuten por todo: el dinero, el niño, las cuentas, la renta que otra vez no ha podido pagar. Chris promete que pedirá una prórroga, o sea, más tiempo para pagar la renta, otra vez. Y Linda explota porque ya no es la primera ni la segunda vez que lo hace. Mientras en la televisión hablan de economía y de gente feliz, Chris se distrae con un cubo de Rubik que para esos tiempos era un invento innovador. Se obsesiona con él, lo observa, lo estudia, intenta resolverlo. Quizá en este pequeño rompecabezas de colores Chris ve reflejada su vida, desordenada, caótica, pero con una posible solución. Un día cualquiera, mientras camina por la calle con su caja al hombro, ve a un hombre bajarse de un lujoso auto deportivo. Chris, curioso, se acerca y le pregunta: disculpe, ¿a qué se dedica? El hombre responde: soy corredor de bolsa. Chris se queda pensando: ¿corredor de bolsa? ¿Qué hace falta para eso? ¿Estudiar mucho? El hombre sonríe y responde: solo saber manejar bien los números y a las personas. En ese momento una idea nace en su cabeza. ¿Por qué no él? ¿Por qué todos parecen tan felices y él no? Esa misma noche le dice a Linda que va a ir a la empresa Dinwiddie a preguntar cómo puede ser corredor. Ella, agotada, le responde con ironía: ¿qué sigue, Chris? ¿Vas a ser astronauta? Pero él no se enoja, solo sonríe, porque sabe que si no intenta cambiar su vida, nada cambiará por sí solo. Chris consigue llegar a Dinwiddie, pregunta por el programa de prácticas, pero le dicen que es sin sueldo. Sin embargo, eso no lo detiene, porque por primera vez en mucho tiempo siente que ha encontrado algo en lo que podría ser bueno. Sabe que no será fácil, pero también sabe que si no arriesga, nunca saldrá del lugar donde está. A los pocos días, el mismo destino le pone una oportunidad en el camino. Se encuentra con un corredor exitoso, lo acompaña en taxi y mientras van en el coche, Chris toma el cubo de Rubik y comienza a resolverlo frente a él, movimiento tras movimiento, sin dudar, y lo resuelve. El corredor se queda impresionado, no lo puede creer. Esa pequeña hazaña puede que lo lleve a conseguir una entrevista, una sola oportunidad para cambiar su vida. Pero la vida, como siempre, tiene otros planes. Justo el día antes de la entrevista, Chris es arrestado por no pagar unas multas de estacionamiento. Pasa la noche en la cárcel, sale corriendo al amanecer, aún con la ropa sucia de pintura, directo a la entrevista. Entra sin saco, sin corbata, despeinado, pero entra con algo que nadie puede fingir: honestidad y hambre de salir adelante. Y aunque todos lo miran raro, Chris habla con el corazón. Les dice la verdad, que tiene a su hijo, que está intentando mejorar su vida y que trabajará más que cualquiera. Y algo en sus palabras toca a los entrevistadores. Poco después lo llaman. Ha sido aceptado como pasante, pero las prácticas no son pagadas y solo uno de los 20 conseguirá el puesto fijo. Chris acepta igual. Más tarde, Linda, su esposa, finalmente decide marcharse a Nueva York. No puede más, separándose de Chris y de su hijo Christopher. Chris decide salir a jugar con su hijo Christopher con el balón de baloncesto que le regalaron en su cumpleaños. Mientras su hijo juega, su padre le dice la siguiente frase: nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer lo que realmente amas. A partir de ese momento, su vida se convierte en una maratón de resistencia. Día tras día, Chris no se rinde, llega primero, se va último, hace llamadas sin parar, hasta que consigue su primer cliente. Sin pensarlo va a verlo, pero no llega a tiempo. Días más tarde encuentra su casa y el cliente decide invitarlo a ver un partido de fútbol. En realidad, Chris miente, ya que dijo que él y Christopher también iban a verlo. En el partido habla con el cliente de Wither de negocios, aunque este le dice que pare y que disfrute el partido. Aún así, Chris consigue algún que otro contacto. Llega a casa y la embargaron. Chris y su hijo se quedan sin hogar. A veces duermen en refugios, otras veces, cuando no hay espacio, en un baño público del metro. Una de esas noches, Chris se encierra con su hijo, apoya los pies contra la puerta para que nadie entre y llora en silencio mientras su hijo duerme. No llora de debilidad, llora de impotencia, porque ha tocado fondo, pero incluso en el fondo sigue abrazando a su hijo
y ese abrazo lo mantiene vivo. A pesar de todas estas dificultades, Chris no para de estudiar cada día, buscando un hogar día tras día, tratando de hacer que todo esté bien. Más tarde, Chris está a punto de vender su explorador, pero se estropea. Aún así, los días continúan y Chris aprende rápido, mejora, estudia de noche, trabajando y lleno de esperanza, pasa al examen final y repara la máquina. Cada pequeño logro, cada sonrisa de su hijo se convierte en un motivo para seguir, y más tarde consigue vender esa maldita máquina. Chris va con su hijo a la playa para relajarse y disfrutar un poco, hasta que en el día siguiente todo cambia. Su jefe lo llama a la oficina. Chris entra nervioso, temiendo lo peor. Le dicen que los demás pasantes ya se fueron y que solo uno ha sido seleccionado. El jefe sonríe y dice: me gusta esa camisa, Chris, y espero que la traigas mañana, porque mañana será tu primer día. Felicidades, Chris. Por un momento Chris se queda mudo, no puede ni respirar, asiente, da las gracias, aprieta la mano del jefe y sale de la oficina en silencio. Camina por las calles de San Francisco con los ojos llenos de lágrimas. Entre la multitud sonríe, no tiene a nadie a quien contárselo en ese instante, pero lo siente en el alma. Chris lo logró. Ese día Chris Garner encontró la felicidad, no porque ganara dinero ni porque tuviera éxito, sino porque nunca se rindió. Años después, Chris se convertiría en un corredor de bolsa exitoso, fundaría su propia empresa y ayudaría a muchas personas, pero lo más importante, nunca olvidó de dónde vino, porque al final la felicidad no está en tenerlo todo, está en valorar lo que tienes mientras lo construyes, en no dejar que las circunstancias definan quién eres, en entender que los sueños se pagan con esfuerzo, con lágrimas, con tiempo y con fe. Después de que Linda se fue, Chris se quedó con lo único que realmente tenía, su hijo Christopher. Y aunque muchos pensarían que perdió todo, en realidad fue ahí cuando empezó a ganarlo todo. Porque cuando la vida te arranca lo material, te deja frente al espejo de lo que eres, sin máscaras, sin excusas, solo tú y lo que amas. Chris no tenía casa, ni dinero, ni certezas, pero tenía a su hijo, y eso era suficiente para seguir. En cada mirada de Christopher, Chris encontraba la fuerza que no tenía. Cada sonrisa del niño era un recordatorio silencioso de por qué no debía rendirse. No luchaba por un empleo, no luchaba por fama, luchaba por dignidad, por demostrarle a su hijo que incluso en la oscuridad más profunda un hombre puede seguir caminando con la frente en alto. En ese punto sus intereses cambiaron. Ya no pensaba en comprarse un auto ni aparentar éxito, pensaba en conseguir un techo, en dar de comer, en no fallarle a su hijo. Y paradójicamente, cuando dejó de perseguir el dinero, empezó a acercarse a la felicidad real, porque a veces la vida te quita el tener para que aprendas a ser. Chris no era un héroe, era un hombre común, con miedo, con errores, con cansancio, pero lo extraordinario fue que no se rindió. Durmió en baños públicos, esperó en filas interminables para conseguir un hogar donde pasar la noche, apretó los dientes mientras fingía que todo estaba bien frente a su hijo, porque los padres a veces no tienen respuestas, pero tienen algo mucho más poderoso, la voluntad de seguir amando incluso cuando todo duele. Y así, entre el frío, las calles, las lágrimas escondidas, Chris descubrió algo, que la felicidad no siempre llega con ruido ni con brillo, a veces llega en silencio, en forma de una mano pequeña que te agarra los dedos y te dice: papá, tengo hambre, y tú, sin saber cómo, sonríes igual, porque sabes que no te rendirás. Lo que Chris y su hijo vivieron no fue solo pobreza, fue una lección sobre resistencia emocional, sobre el amor más puro, aquel que no se dice, pero se demuestra, y ese amor se convirtió en la base de todo, fue su motor, su refugio, su destino. Chris entendió que los sueños se construyen con dolor, que la fe no es creer cuando todo va bien, sino creer cuando todo se desmorona.